sin valores éticos no hay revolucionario. No sé por qué los comunistas fueron imputados de la filosofía de que el fin justifica los medios. Y a veces incluso uno se pregunta, ¿por qué no se defendieron los comunistas más de aquella acusación de que el fin justificaba los medios? Me lo explico incluso por razones históricas, por la enorme influencia ejercida por el primer Estado socialista y por la primera y verdadera revolución socialista, la primera historia que surge en un país feudal, con hábitos, costumbres, analfabeta la mayoría de la población. Pero la primera revolución proletaria, a partir de las ideas de Marx y Engels, desarrollada por otro gran genio, que fue Lenin. Lenin sobre todo estudió las cuestiones del Estado. Marx no hablaba de la alianza obrero-campesina, vivía en un país casi que era de industriales. Lenin vio el mundo subdesarrollado, vio aquel país donde el 80 o el 90% era campesino. Y aunque tenía alguna fuerza obrera poderosa en los ferrocarriles, en algunas industrias, Lenin vio con absoluta claridad la necesidad de la alianza obrero-campesina de la cual no había hablado nadie. Todo el mundo había filosofado, pero no había hablado. Y de entonces volvió un principio. Y en el mundo subdesarrollado, el primer lugar donde se produce, el primer país donde se produce la revolución socialista, el primer intento de verdad de una sociedad igualitaria. Ninguna de las anteriores, que eran esclavistas, que eran feudales, medievales o antifeudales, burguesas, capitalistas, aunque hablaban de libertad, igualdad y fraternidad, ninguno se propuso una sociedad justa. A lo largo de la historia, el primer esfuerzo humano por crear la primera sociedad justa, todo eso ocurrió hace menos de 200 años. En 1850 creo que se escribió el Manifiesto Comunista, ¿no? Y faltan 45 años. Sí, 150. El siglo pasado, sí. Faltan 45 años para cumplir 200 años. Y vean la evolución del pensamiento revolucionario. Con dogmatismo no se hubiera jamás llegado a una estrategia. Lenin nos enseñó mucho, porque Marx nos enseñó a comprender la sociedad, Lenin nos enseñó a comprender el Estado y el papel del Estado. Pero todos esos factores históricos influyeron tremendamente en el pensamiento revolucionario. Y hubo prácticas abusivas y en ocasiones repugnantes. El fin justifica lo mismo. Pensamos también en la ética. ¿Cuál es la ética de un revolucionario? Toda revolución empieza por un poco de ética, por un poco de valores que le inculcaron los padres, le inculcaron los maestros. Él no nació con esa idea. Y hablábamos de aquel principio de la ética. Y habría que investigar las razones históricas. Y yo pienso que hay acontecimientos históricos que influyeron en la idea de que para un comunista el fin justificaba los medios. Acontecimientos internacionales muy incomprensibles. Lo he mencionado en más de alguna ocasión, a pesar de todo el antecedente que contaba del intento franco-británico, las dos grandes potencias coloniales, la mayor del mundo, de lanzar a Hitler contra la URSS. Pienso que lanzar a Hitler contra la URSS jamás habría justificado el pacto de Hitler con Stalin. Fue muy duro, entonces los partidos comunistas, que eran muy disciplinados, todos a defender el pacto. Ribbentrop, Molotov, y a desangrarse.
Póngalo en el dilema de aceptar algo, a mi juicio, que era absolutamente correcto: la unión de todos los comunistas, proletarios de todos los países unidos. Y vienen los hombres a interpretar: proletarios de todos los países unidos. Una internacional tenía que ser disciplinada, pero hubo juego allá. Y no soy de los que me pongo a criticar a los personajes históricos para hacerle gracia a los burgueses y a los imperialistas. Tampoco voy a cometer la tontería de no atreverme a decir algo por no ayudar a aquellos. Nosotros debemos tener el valor de reconocer nuestros propios errores precisamente por eso, porque únicamente así se alcanza el objetivo que se pretenda alcanzar. Pues sí, se da un tremendo vicio de abuso de poder, de crueldad, pero sobre todo de imponer la autoridad de un país, de un partido hegemónico a los demás partidos. Nosotros hemos estado más de 40 años manteniendo relaciones con el movimiento revolucionario de América Latina, y relaciones sumamente estrechas. Jamás se nos ocurrió decirle a ninguno lo que debía hacer. Íbamos descubriendo además el celo con que cada partido defiende sus derechos y sus prerrogativas. Recuerdo momentos cruciales, lo digo aquí y nada más que una partecita, cuando la URSS se derrumbó y se quedaron solos mucha gente, nosotros, pero nosotros sabíamos lo que debíamos hacer y lo que teníamos que hacer, cuáles eran nuestras opciones, pero estaban los demás movimientos revolucionarios en muchas partes. No voy a decir cuáles, no voy a decir quiénes, pero movimientos revolucionarios muy serios nos preguntaron si negociaban o no ante aquella situación desesperada, si continuaban luchando o no, o si negociaban con las fuerzas opuestas, buscando una paz, cuando uno sabía a qué conducían aquellas paces. Yo les decía, ustedes no nos pueden pedir opinión a nosotros. Son ustedes los que irían a luchar. Son ustedes los que irían a morir. No somos nosotros. Nosotros sabemos qué haremos y qué estamos dispuestos a hacer. Pero eso solo lo resuelven ustedes. Y estaba la más extrema manifestación de respeto a los demás movimientos, y no el intento a base de nuestros conocimientos y nuestra experiencia. Y el enorme respeto que sentían por nuestro país para saber cómo podían influir en ellos. Y en ese momento no pensábamos ventaja para Cuba, problemas para nadie. Decidan ustedes, y así cada uno de ellos en momentos decisivos decidió su línea. Y nosotros somos un pequeño país aquí en el Caribe, a 90 millas del imperio y a unas pulgadas de su base ilegal. 1000 veces más débil que lo que era la URSS en la época de su pacto con Hitler, o cuando estaba dándole órdenes a los líderes de los partidos comunistas. Partido Comunista hoy, antifascista mañana, defiende el pacto pasado, invaden los nazis Polonia y el ejército soviético que había sido purgado. A muchos de los mejores y más brillantes jefes habían purgado. De ahí
que siendo los comunistas los mejores revolucionarios, el mejor partido, la gente más honrada, fue conducido a un pacto con el señor Fulgencio Batista. Había matado a mucha gente, estudiantes. Los jóvenes eran muy reacios. Los obreros, que veían sus intereses defendidos continuamente por los dirigentes socialistas, dirigentes comunistas, eran muy firmes y muy leales, pero en la juventud había mucho rechazo originado en todas aquellas situaciones. Yo pienso que la experiencia del primer Estado socialista, Estado que debió arreglarse y no destruirse, no crean que no hemos pensado muchas veces en ese fenómeno increíble mediante el cual una de las más poderosas potencias del mundo, que había logrado equiparar su fuerza con la otra superpotencia, un país que pagó con la vida de más de 20 millones de ciudadanos la lucha contra el fascismo, un país que aplastó el fascismo y se derrumbara como se derrumbó. ¿Es que las revoluciones están llamadas a derrumbarse? ¿O es que los hombres pueden hacer que las revoluciones se derrumben? Y muchas preguntas dirigidas a ustedes, que son los responsables, acerca de cómo se puede preservar o se preserva el socialismo. ¿Qué sociedad sería esta o qué digna de alegría cuando nos reunimos en un lugar como este, un día como este? Si no supiéramos todo lo que debe saberse para que en esta isla heroica, este pueblo heroico, este pueblo que ha escrito páginas no escritas por ningún otro en la historia de la humanidad. No piensen ustedes que quien les habla es un vanidoso, un charlatán, alguien que le gusta blofear. Han pasado 46 años y la historia de este país se conoce, los habitantes de este país se conocen, la de aquel también, su tamaño, su poder, su fuerza, su riqueza, su tecnología, su dominio sobre el Banco Mundial, su dominio sobre el Fondo Monetario, su dominio sobre la finanza. Ese país que nos ha impuesto el más férreo e increíble bloqueo, de lo cual se habló allá en las Naciones Unidas y recibió el apoyo de 182 países que pasaron y votaron libremente por encima de los riesgos de votar abiertamente contra ese imperio. Y eso lo logra la isla, y no cuando tenía el apoyo del campo socialista. Y cuando el campo socialista desapareció y cuando la URSS se derrumbó, pues nosotros hicimos esta revolución con nuestros propios riesgos durante un montón de años. Aquellos, en aquel momento, determinado momento, nosotros habíamos llegado a la convicción de que jamás lucharíamos por nosotros, ni podíamos pedirlo. Con el desarrollo de la tecnología moderna, era ingenuo pensar o pedir o esperar que aquella potencia luchara contra otra cuando interviniera en la islita que estaba aquí a 90 millas. Y llegamos a la convicción total de que eso jamás ocurriría. Algo más, se lo preguntaron, se lo preguntamos. Digo, digan. Y dijeron, francamente, no. Dijeron lo que sabíamos. Y entonces, más
que nunca aceleramos nuestra concepción y desarrollamos las tácticas con las cuales triunfó esta revolución.